Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre por estar aquí presente y mucho más en este día especial, el día de Shabbat, que aunque hoy, bueno, como ya todos lo sabemos, ha sido un poco estropeado por las circunstancias que nos han aquejado, si podemos hablar de esa manera, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, aquí en Cabimas, la cual ha sufrido este inmenso palo de agua. Yo creo que esto se puede catalogar como una manguera, la famosa manguera, fenómeno, ¿verdad?, climático, donde en el agua se gestó ese tornado pequeño que azotó a la ciudad y ha dejado pues parte de la ciudad incomunicada y con mucho damnificado. Sin embargo, bueno, agradecemos al Padre por haber resguardado las vidas, haber cuidado a todos nuestros hermanos. Lamentamos mucho pues el caso de la hermana Cifra, que ha sido bastante aquejada nuevamente, afectada, junto con Marely, la hija de nuestro hermano Eliezer, y sus niñas, pues Abigail y Naomi. Y así pues todos los hermanos que en menor fuerza fueron también afectados, la Gloria, ya nuestro hermano la Gloria, y muchos pues, que Adasa, la hermana Adasa también fue afectada, aquí también en el local, en la parte de atrás, los salones de atrás, bastante afectados, pero bueno, gracias al Padre todos estamos vivos, tranquilos, sin lamentar pérdidas humanas, bueno, lamentando lo físico, que también pues es importante. Vamos entonces a estar en esta hora, mis amados hermanos, a todos los que están conectados y a todos los que están aquí presentes, los que vivimos atrás, que hemos podido pues llegar, reconociendo pues la dificultad de llegar. Sin embargo, estamos abiertos, mis amados hermanos, en todo el transcurso de la tarde para los que se quieran unir y puedan unirse aquí para alabar y glorificar el nombre en esta comunión santa y preciosa. Estaremos en esta hora derramando bendición también para todos a través de la porción de la parashá para esta semana, la parashá 34 en su primera parte, la parashá Bamidbar. Estaremos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 54 de este capítulo 1. Estaremos entonces cubriendo este capítulo 1, Matitiahu 4, 1 al 10, son los escritos apostólicos, y la Haftará, Osea 2, 14 al 20. Serán entonces los textos que estaremos estudiando en esta tarde especial, preciosa de Shabbat. Vamos entonces a estar orando, pidiéndole al Padre, a través de esta oración, como acostumbramos a hacer, para estar pues en sintonía con Él. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre, Señor, Rey del universo, Creador de todas las cosas, que nos has bendecido, guardado y que nos has permitido llegar a este tiempo de celebración profética. Gracias te damos por la lluvia, Señor. Gracias por tu provisión, tu bendición, que nos enriquece y que no añade tristeza, porque en ti todas las cosas tienen propósito. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta hora. Te pedimos por todos nuestros hermanos afectados que han sufrido pues pérdidas físicas. Te damos gracias por resguardar sus vidas y te pedimos que le provea, Señor, a cada uno lo que necesita para que pueda estar tranquilo y pueda vivir conforme, Señor, a los deseos de su corazón. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, que eres el único Elohim viviente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Toda la gloria y toda la honra para ti, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Estaremos entonces estudiando esta porción, que bueno, ya sabemos que cuando comenzamos un sefer, trae mucha expectativa, aun cuando ya hemos estudiado este sefer en ciclos pasados. Cada ciclo trae consigo una bendición especial y cada inicio de un sefer de igual manera.
estamos iniciando con este Sefer, el Sefer Bamidbar, o lo que conocemos pues dentro de la tradición cristiana, en la Biblia, pues en castellano, como ese libro de Números, donde encontraremos cosas muy relevantes y especiales. Una de ellas no están a la vista porque hay que mirarlas profundamente, como por ejemplo el hecho de que en esta porción vamos a ver muchos números y hay muchas personas que no les gustan los números, no les gustan las matemáticas, pero sabemos que detrás de esos números hay una enseñanza especial y preciosa de nuestro Padre para todo el pueblo de Israel. No solamente para nosotros, los justos de las naciones, sino para todo el pueblo de Israel. Bueno, vamos a leer de primera mano en los escritos apostólicos en el Sefer Matitiahu, el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 10, donde expresa la palabra lo que sucedió allá al inicio del ministerio especial y precioso de nuestro Mashiach Yehoshua. Dice Matitiahu capítulo 4, versículo 1 al 10. Entonces Yehoshua fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador le dijo: ya que eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra o de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice: ya que eres hijo de Elohim, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Yehoshua le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Elohim. Nuevamente lo lleva el diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Yehoshua le dice: vete, Hasatán, porque está escrito: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Amén. Qué gran bendición es poder leer la palabra de nuestro Padre expresada a través de este relato, un relato potente, porque habla nada más y nada menos que de el inicio de esa obra tan especial. Aquí comienza prácticamente la obra de Yehoshua, su ministerio, narrado en este Sefer, y sabemos que también Hillel lo refiere. Y vemos aquí cosas interesantes con respecto a este encuentro entre Yehoshua y el tentador, como así lo dice el versículo 3. Y llegando el tentador, aquel que tenía la misión de probar a el Mesías. Probar al Mesías. Ahora, la forma de probarlo no puede ser cualquiera. Tiene que ser una forma que lleve consigo una estrategia para hacer caer al Mesías. Pero ¿qué nos damos cuenta, mis amados hermanos? Que la misma estrategia que usó el tentador, denominado aquí en griego el diablo y en hebreo Hasatán, que las dos palabras vienen siendo la misma o con el mismo significado, porque la expresión diablos en griego traduce como adversario, acusador, o el que hace las veces de fiscal en un juicio, ¿ve? Esa es la traducción.
Y así la expresión hebrea Hasatán. Por eso vemos que en el versículo 10 aparece que Yehoshua le dice, vete Hasatán. Pero en los versículos 1 aparece la expresión diablo, que repito, viene del griego diablos. Esta entonces formación del tentador, o función, mejor dicho, tiene que ver entonces con aquel que tenía que probar al Mesías. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la seducción de la misma palabra. La misma palabra, la palabra que está establecida, que está escrita, él la está usando para convencer, para hablar y decirle al Mesías lo que debe hacer. Fíjense cómo le cita la palabra. Dice, di a estas piedras que se conviertan en panes. Y él respondiendo le dijo, el Mesías, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Entonces el diablo lo llevó hasta la santa ciudad y lo puso en pie sobre el pináculo del templo. Y le dice, ya que eres hijo de Elohim, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Para qué? Para que en sus manos te lleven y en sus manos te llevarán. Ya sabemos cuál es esa cita. Ese es Tehilín 91. Tehilín 91. Por supuesto, un texto clásico, muy conocido. No solo ahora, sino sabemos que a nivel histórico, uno de los Tehilín más sonados, que más ha sonado a lo largo y ancho de la historia, para muchos sus textos preferidos, uno de sus textos preferidos. Y Hasatán cita esa palabra. ¿Por qué? Porque ya Yehoshua le citó otra. Entonces esto se convierte, bueno, tú me sacas una palabra, yo te saco otra. Pero vemos evidentemente que la fuerza que tenía el Mesías, fortalecido ¿dónde? En el Espíritu. Porque ¿quién lo impulsa a subir al desierto para ser tentado? El Espíritu, el Ruach. Esa fuerza que da el Padre a sus hijos para soportar cada una de las tentaciones. Pero no solo de las tentaciones, sino también de ¿qué? De las dificultades, de los problemas, de cada una de aquellas situaciones que pueden poner en jaque nuestra fe. ¿Por qué? Porque la razón de todo esto, ¿cuál es? Guardar la fe, que guardemos la fe, que nos apertrechemos para que cuando llegue el día malo nosotros podamos soportar la tentación, como lo dice la Escritura. Para soportar la tentación, la prueba. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que si el Mesías fue probado, sus discípulos también seremos probados. El punto es que el Mesías estuvo a la altura de la prueba, la pasó sin problema. ¿Por qué? Porque él fue fortalecido en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se fortalece uno en el Espíritu? Por la palabra, por el ordenamiento y guardar la palabra. Podemos ver entonces que la vida de Yehoshua hasta ese momento había sido de total e irrestricto cumplimiento de cada uno de los mandamientos que nuestro Padre ha dejado en su palabra, en su Torá. Por ello, para él fue entonces, si se quiere, fácil soportar cada una de estas tentaciones que el enemigo le puso. Ahora, ¿cómo salió el Mesías después de esto? ¿Cómo salió? Fortalecido. Hay un atenuante
que es que estuvo ayunando, que es lo contrario de comer, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Cuando se hace semejante actividad espiritual por tanto tiempo, es evidente que una de las dos partes se va a afectar. ¿Y cuál es la parte que se afecta? Lo lógico, la física. Su parte física estaba afectada porque tenía 40 noches y 40 días sin comer. Estuvo ayunando, un ayuno muy prolongado. Pero ya sabemos que su parte espiritual estaba fortalecida para soportar cada una de estas tentaciones. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a tratar en esta porción, mis amados hermanos, es la identidad. ¿Qué nos ayuda a soportar las tentaciones? ¿Saben qué nos ayuda a soportar las tentaciones? La identidad. Saber quiénes somos. Y con eso también jugó Hasatán, porque Hasatán le dice, ya que eres hijo de Elohim. Ahora, ¿estaba consciente Yehoshua en ese momento de quién era? Y la respuesta es evidente, ya lo sabía. Él sabía que era el hijo de Elohim, escogido, el ungido, el agente, como lo hemos estudiado, calificado para esta obra especial. Y llegó entonces para cumplirla. Entonces se da este encuentro que genera toda esta situación, pero por supuesto saliendo triunfante el Mesías a través de la palabra. Hoy, ¿cómo salir triunfante nosotros también de cada una de las situaciones que se nos presentan? A través del cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. Ese es el secreto, si podemos decirlo. Encontramos en Osea capítulo 2, versículo 14 al 20, dice, por tanto, yo la traeré y la conduciré al desierto. Fíjese que dice que Yehoshua fue llevado al desierto y ahora el profeta habla también del desierto. Ahora, no es casualidad que esto se relacione con nuestra parashá. ¿Cómo se llama nuestra parashá? Bamidbar. Bamidbar, ¿qué traduce? En el desierto. En el desierto. Y dice, y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor como puerta de esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Y sucederá en aquel día, dice Adonai, tú me llamarás Ishi, y ya no me llamarás Baalí, pues quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y sus nombres no serán más invocados. Pactaré a favor de ellos un pacto con las bestias salvajes, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Romperé el arco, la espada y las batallas de la tierra, y haré que reposen seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y en gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Adonai. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra que encontramos en el profeta Osea. Sabemos la temática que este profeta venía trayendo con respecto a todo lo que él dice en este Sefer. Y vemos allí a una mujer simbolizando a Israel, una mujer que ha cometido adulterio. Esa mujer que ha cometido adulterio simboliza o es una metáfora que representa al pueblo de Israel que pecó, que erró, pero que también fue perdonada, fue restaurada. ¿Para qué? Para el Señor intimar con ella, con ese pueblo. Por eso dice, por tanto, yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Ya sabemos que esta forma de expresión, este idioma, no es otro sino el idioma del amor.
¿Del amor entre quién? Entre un hombre y una mujer. Usado como metáfora para el amor de Adonai con su pueblo Israel. En otras partes vemos que el Señor le dice a Israel, yo fui un esposo para ti. Como un esposo que busca intimar, que busca estar con su esposa, así Adonai ha buscado estar con su pueblo Israel. Y tener esta comunión especial, preciosa, y darle a esta esposa una cobertura. ¿Cómo vivir en el desierto sin cobertura? Imposible. ¿Cómo es posible que Israel haya podido vivir 40 años en el desierto? Ya sabemos que las posibilidades de tal hito pasan ¿por qué? Por la protección de nuestro Padre eterno. Sin las nubes de día y la columna de fuego de noche, sin la protección y el cerco que el Señor puso sobre el campamento hebreo, es imposible que el pueblo de Israel permaneciera tanto tiempo en el desierto. Eso nos muestra que aún en el desierto, el lugar más inhóspito del mundo, hasta allí llega la protección de nuestro Padre. Ya sabemos que el desierto es una metáfora que representa y tiene que ver con los momentos más álgidos y más difíciles de la vida de un hombre. Los momentos más álgidos y difíciles de la vida de un hombre representan a este desierto en el cual Israel vivió, pero que fue protegido y guardado por el Señor. Porque el Señor ama, protege y guarda a su pueblo, a su amada, a Israel, a quien santificó, a quien buscó. Por eso vemos en el versículo 16 y dice, y sucederá que en aquel día, dice Adonai, tú me llamarás Ishi, que traduce como esposo, pero no solo esposo, sino que la terminación y determina posesión. Mi esposo. Tú me llamarás mi esposo. Y ya no me llamarás Baalí, mi amo, que es lo que traduce Baalí, mi señor. Porque esto habrá sobrepasado la relación entre un amo y un esclavo o un amo y su esclava. Va a ser más allá. Ahora va a ser el esposo y la esposa. Por supuesto, no es igual el título de sierva en una casa al título de señora y esposa. No hay los mismos derechos. El Señor nos ha elevado hasta lo más alto. Y en su casa nos ha puesto ¿dónde? En el lugar más alto. Para estar con Él. Para reinar con Él. Por eso, a nivel profético, ¿qué encontramos? ¿Qué nos dice el libro de Revelaciones? ¿Qué nos dice Primera de Kefas, capítulo 2, versículos 9 y 10? Que reinaremos con Él. Seremos reyes y sacerdotes, autoridades, porque así lo ha determinado el Eterno. Habla entonces, al finalizar en el versículo 19 y 20, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y en gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Adonai. De verdad. De verdad. Por supuesto, cuando vemos esta expresión, no podemos dejar de mencionar a quién. A Job. Hombre, varón, justo y temeroso de Elohim.
pero que a pesar de tener esa calificación, él mismo al final del Sefer, que lleva el nombre del mismo, que dice en el capítulo 38, él le confiesa al Señor cuando el Señor lo lleva al desierto y le intima y le muestra, se muestra cómo es. ¿Qué le dice él al Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa expresión simboliza y significa, ahora sí es verdad que te conozco, ahora sí sé quién eres tú. ¿Por qué? Porque las situaciones de este mundo, las dificultades de este mundo, ¿qué hacen? ¿Saben qué hacen muchas veces? Nos hacen olvidar quién es el Señor, quién es nuestro Padre, quién es nuestro esposo, que es nuestro Padre que está en los cielos. Job, a pesar de ser un hombre fiel, justo, como humano, y sus limitaciones, en sus padecimientos, muchas veces olvidó que quien tiene el control de todas las cosas es nuestro Padre. Y ahí lo dijo, ahora entiendo, ahora comprendo. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿hemos comprendido nosotros? ¿Hemos conocido al Creador? ¿Conocemos nosotros también al Creador? Si no, bueno, tenemos la oportunidad en este Sefer de acercarnos a Él, de intimar con Él. Por eso Él nos está invitando ¿a dónde? A un lugar secreto, a una cámara secreta. Nos está invitando ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, revelarse a nosotros en intimidad. Este Sefer, el Sefer de Bamidbar, Números, comprende 10 porciones. Vemos que ya hemos cubierto las 3 primeros Seferim, ¿verdad? Y ya hemos visto Bereshit, Shemot y Vaikra, Génesis, Éxodo y Levítico. En cada uno de ellos tenemos Bereshit 12, Shemot 11 y Vaikra 10 porciones. Quiere decir que ya llevamos 33 porciones. Hoy estamos comenzando esta número 34 para dar inicio a estas 10 porciones de Bamidbar. Fíjense que la primera se denomina como el Sefer, así como es costumbre al inicio. Todos los Sefer inician con la parashá, con el nombre del Sefer. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Y también lo veremos cuando tengamos el Sefer Devarim, que la primera porción será precisamente esta de Devarim. Entonces nos toca revisar la primera parte de este Sefer. El Sefer comienza con Bamidbar y termina con Masei. Masei, que es las jornadas de viaje que el pueblo de Israel hizo por el desierto, cuando hubo el recuento de esas jornadas, pasando pues por cada una de estas porciones súper interesantísimas. En el versículo 1 del Sefer Bamidbar, capítulo 1, dice la Escritura, en el día primero del mes segundo. Fíjense, ahora estamos en el primer día del mes segundo. Ya sabemos que el mes segundo es el mes de Iyar. En el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto. Aquí, cuando Moshe está reflejando estas palabras, sabemos que ya había transcurrido un mes de una incidencia muy importante para nuestro pueblo y también para nosotros hoy. ¿Cuál es? Que en el primero del primer mes se levantó, se erigió el tabernáculo. Ese tabernáculo que viene a ser en el desierto el centro de Israel. Porque ahí va a estar y morar la presencia de nuestro Padre. En el día primero del mes segundo, un mes después del año de su éxodo de la tierra de Egipto, estando en el desierto de Sinaí, habló Adonai a Moshe en la tienda de reunión diciendo. Hacemos notar entonces que estas palabras están siendo transmitidas
en el desierto, pero no en cualquier lugar del desierto, en el tabernáculo. Ahora, con el tabernáculo y la presencia del Señor, este desierto que sin Él, ¿qué es? Cuando usted transita, amado hermano, cuando yo transito por este mundo sin el Eterno, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Como decía un amigo, la vida es dura. Muy dura. Pero la dureza, ¿dónde está? No es lo que sucede, sino en el interior de quien la padece. ¿De quién la padece? Hoy lo veíamos. En la mañana cuando veíamos fotos, videos de la situación que embargó a nuestra ciudad y me imagino que a varios municipios de nuestro estado, porque esto no fue una lluvia local, esto fue algo general, porque es una onda tropical que está pasando por el Caribe. Con el Caribe sabemos que en algunas partes un poco más. Nuestra hermana Adira, que está aquí presente, nos dice que en Ojeda sí hubo la lluvia, pero no fue tan fuerte como acá en Cabimas, gracias al Padre. ¿Verdad? Sabemos también de las condiciones que tiene allá Lagunilla, Ojeda, unas condiciones bastante también riesgosas, pero el Señor guardó allá y bueno, aquí aguantamos el palo, como dice, ¿no? Aguantamos la cosa. Pero vemos cómo en esos videos muchos lo tomaron como a modo de chiste, a modo de gozadera. Hasta una señora salió en un video inundada completamente la casa, pero salió como cantando, bailando, gozándose y aprovechando quizás la situación. Pero ¿qué reflejamos allí? Que para esa persona no fue una tragedia, pero sabemos que hay muchos que estaban como llorando porque habían perdido todo. Destacamos también a nuestra preciosa hermana Cifra, que igual vimos en un video que pasó nuestro hermano Eliezer, y ella estaba ahí prácticamente inundada porque le llegaba el agua a las rodillas y así estaba limpiando la cocina, ¿ve? Haciendo la cosa. Imagínense, cualquiera que hubiese hecho, sentarse a llorar, porque daba para eso. Pero, ¿cuál es el punto? La diferencia está en lo que llevamos dentro. ¿Cómo vemos esto dentro? ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor está con nosotros en el desierto se torna el lugar más hermoso del planeta. ¿Por qué? Porque no es el planeta, no son las circunstancias, no es si en un lugar hay agua o no hay agua, donde si hay calor o no hay calor. Lo importante es que esté el Señor. Eso es lo importante. Por eso destacamos que aún cuando estamos en el desierto, estamos con el Señor y estamos en su lugar especial, santísimo. Esta expresión, desierto, es la expresión midbar. Midbar traduce como estepa, desierto, y lo podemos ver ahí entonces. De ahí entonces que el Sefer tome su nombre, Bamidbar, que es la expresión completa, en el desierto. Esta expresión es en el desierto. Ya vemos aquí Midbar, que es lo que traduce como estepa o desierto. Ahí, estando en ese lugar, el Señor habló a Moshe. Ahora, en ese lugar, ¿quién estaba? Además de Israel. Además de Israel y el Señor no había más nadie. Porque el Señor te quiere hablar ¿a dónde? Al oído. Cuando hay mucha gente, ¿qué impera? El ruido. El ruido. ¿El ruido de quién? De este mundo. El ruido de los amigos, de los compañeros, el ruido de las calamidades, el ruido de los pesares. Todos esos ruidos que hacen anulan la voz del Creador. Por eso el Creador lleva a Israel al desierto para que todo ese ruido, sobre todo que había en Egipto, ya no esté. E Israel pueda escuchar la palabra y la voz del Señor.
Cuando nosotros vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿qué debemos hacer? Apaguemos todo, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Esa palabra es la que nos sustenta, esa es la palabra que nos edifica, como el Mesías, escrito está. Y creyendo en esa palabra, nosotros podremos perseverar en este mundo, en este desierto. Viene de la raíz davar. Fíjense, midbar viene de la raíz davar. Ahora, ¿dónde lo podemos ver? Aquí, mira, si aquí metemos una A, entonces diría mi dabar. Por eso la raíz es dabar. Y dabar es hablar, conversar. Interesante que la palabra desierto venga de la palabra dabar. Ya sabemos que esta palabra no es cualquiera. Es una palabra muy importante en las Escrituras. De hecho, al Mesías, ¿cómo se le conoce? Como el dabar, la palabra. Y no cualquier palabra, sino la palabra del Eterno. Hay palabras que no tienen ningún valor, sobre todo aquellos que no cumplen su palabra. Una persona que no cumple su palabra, ¿cómo le dice otro? No, es que tu palabra no vale nada. ¿Y por qué no vale? Porque tú no la cumples. Ahora, la palabra del Señor, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas? Vale mucho. ¿Por qué? Porque Él la cumple. Él cumple lo que dice. Él cumple lo que dice. Hace lo que habla. Por supuesto, Él no tiene limitaciones. Mientras que un hombre teniendo limitaciones muchas veces da una palabra y está imposibilitado a cumplirla. ¿Cuántos no pudieron haber dado una palabra diciendo, no, yo mañana a las 9 o a las 8:30 estoy allá en la congregación? La pregunta es, ¿pudo cumplir su palabra? Hoy no la pudo cumplir. ¿Por qué? Porque fue imposibilitado por causas ajenas a su voluntad. Por supuesto, lo entendemos. Entendemos eso porque ¿quién va a poder? ¿Ah? Pero el Creador no tiene esas limitaciones. Eso hace entonces que la palabra del Señor cobre una fuerza superior, grande en nuestra vida. Como el midbar se encuentra fuera de la ciudad, fuera del bullicio, constituye un lugar adecuado para hablar en privado. Un lugar especial para hablar en privado. Ya vemos entonces que ese lugar que pareciera inhóspito, un lugar de difícil acceso, se convirtió en el mejor de los lugares. Siempre lo he dicho desde que tenemos conocimiento de esta revelación tan preciosa de las raíces hebreas de nuestra fe, que el desierto es la mejor escuela. Pero no solo la mejor escuela, sino que estamos aprendiendo que es el mejor lugar. Pero ¿qué queremos nosotros? Muchas veces como humanos, queremos las comodidades de la ciudad. Queremos los placeres de este mundo. ¿Pero qué hacen las comodidades y placeres de este mundo? No estamos diciendo que sean malos. No. Estamos diciendo que el amor desmedido a ellos, ¿qué hace? Acalla la voz del Eterno. Mientras que el desierto, como es un lugar silente, hace que la voz del Señor se escuche más fuerte. Mucho más. Y no hay nada ni nadie quien le ponga interferencia. Ya leíamos en Osea, en el capítulo 2, versículo 14, dice, por tanto, he aquí la seduciré. Esa expresión seducir, por supuesto, muchas veces se torna como algo negativo. Pero aquí es positiva, ¿por qué? Porque la seducción es para bien. Hay seducciones que son para mal.
Y nosotros tenemos que estar como ojo pelado, oído atento. Cuando la seducción es para mal, rechacemos esa seducción. Pero cuando la seducción es para bien, la que viene del Señor, vamos a aceptarla. Esa expresión seduciré es cortejar, atraer. El Eterno quiere atraer ¿a quién? A su novia, para llevarla al desierto, el Midbar. Y allí le hablaré al corazón. No es tan difícil entonces entender nosotros, mis amados hermanos, a dónde quiere hablarnos el Señor. Hoy. Pero no solo hoy, sino todos los días. Todos los días, ¿a dónde quiere hablarnos el Señor? Al corazón. Ya sabemos que el corazón simboliza la parte interior de nuestro ser, la profundidad de nuestro ser, la estructura de nuestro ser. Allí quiere hablarnos. Ahora, hablándonos al corazón, ¿qué pretende el Señor? Afectar positivamente todo nuestro ser. Para bien, para que seamos esos hombres y mujeres como el Mesías, preparados para toda buena obra. Ese es el deseo de nuestro Padre. Y en esta seducción no hay nada oculto. Él lo ha revelado. Él ha revelado por qué quiere llevar a su novia al desierto. Para hablarle al corazón y sustentarla como un marido que quiere sustentar a su esposa, para protegerla y guardarla en este mundo. ¿Por qué Adonai llevó a Israel a Midbar? Para hablar personalmente con su novia. Ahora, si nosotros somos a Israel, ¿qué está haciendo el Eterno hoy también? Lo mismo, nos está llevando al desierto para hablarnos personalmente. Qué privilegio, qué bendición podemos tener nosotros de que nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Esposo quiere llevarnos para hablar personalmente con nosotros. Este privilegio lo tienen muy pocos, ¿y saben por qué? No porque Él sea inaccesible, es porque pocos lo quieren. Mucha gente quiere entrevistarse con los poderosos de este mundo. Es de seguro que si a uno le presentan la oportunidad de hablar con un poderoso, uno la va a aceptar, porque bueno, son gente que puede resolver. Un alcalde, un gobernador, un presidente, un jefe de algún estamento o organización internacional, donde podemos acceder, donde podemos pedir por las necesidades que tenemos. Pero cuando hablamos del Creador, ¿en qué nivel estamos? Superamos cada uno de esos títulos y personajes. Y es paradójico, como bien lo decía el Roe en la mañana. El Roe me envió un audio, una nota y me dice, hijo, es paradójico, con tanta agua y yo me quedé sin agua. Se le vació el tanque y yo le dije, bueno, Roe, pero lo que tenía que hacer era quitarle la tapa y si le quita la tapa se hubiese llenado porque ahora es que cayó agua. Pero es paradójico que a él en medio del invierno no tenía agua en la tubería. Pero bueno, Baruch Hashem, eso se resolvió más tardecita, cuando escampó, pusimos a llenar el tanque y bueno, ya tenía agua, ¿no? ¿Ve? Eso, una cosa paradójica, que el Creador, que es el ser más importante del universo y está accesible para todos, sea el que menos se procura en este mundo. Sea el que menos se procura. ¿Cuál es la visión que tiene la gente afuera? ¿Cuál es la visión que tiene la gente afuera, amados hermanos? Bueno, un niño de 12 años, compañero de mi hija, Esther, en el liceo. Él le pregunta a ella, bueno,
¿qué vas a hacer tal día? Que no sé qué cosa, algo así, preguntó él. Y ella le dijo, no, yo voy a la congregación, a la iglesia, para que él entienda. Y dice, ¿a iglesia? ¿Cómo es eso, Pepe? ¿Para la iglesia no se va los domingos nada más? ¿Y cómo es que tú vas para la iglesia todos los días? ¿Cómo es que tú vas para la iglesia todos los días? Ese es el concepto, ¿ves? Que a la iglesia se va, si acaso, los domingos. Ese es el concepto católico que tenemos. Ajá, sí. Él se sorprendió que ella fuera todos los días, sobre todo en esta fecha que estamos en Sukkot. Y hemos venido aquí a la congregación todos los días a recibir al visitante. Por cierto, ya está por ahí el visitante, está llegando. Creo que con la lluvia se retrasó un poco más, pero va a llegar. Lo esperamos para después de Shabbat, después del Atdalá. Estaremos viendo el próximo visitante, que no tiene que envidiarle a ninguno de los que ya hemos presentado, porque también tiene su carta de presentación. Amén. Seguimos por aquí. Oseas 2, 19, 20. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y en gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Adonai. Tremendo. Ahí está lo que hemos hablado. Oseas lo respalda. Respalda esta gran bendición. ¿Y quién está causando esto? Nuestro Padre que está en el cielo. Este señor que está allí, Stefan Ketriel-Blad, es un conocido predicador mesiánico desde hace mucho tiempo. Agradecemos a Stefan Ketriel-Blad en nuestros inicios. Mucho material de Stefan Ketriel-Blad lo usamos para nuestras porciones de la Parashá, y muchas de estas escritos aún hoy conservamos. ¿Por qué? Porque tienen una fuerza. Miren lo que dice Stefan Ketriel-Blad para esta porción. Dice, cuando estés pasando por un desierto, no lo veas como una cosa negativa, sino como una posibilidad. Nuestro Roe Nahum, desde que le conozco, bueno, yo tengo 30 años conociéndolo y tenía yo apenas 10 años. Entonces ya hoy tengo 40 y él tiene 67. Así que bueno, todavía me lleva bastante, no lo he podido alcanzar. Él siempre habló, no veamos los problemas. Los problemas no son problemas, sino oportunidades. Llegar al desierto, pasar por el desierto, no es una cosa negativa, sino una posibilidad. ¿Posibilidad para qué? Para acercarte a Adonai y recibir palabras e instrucciones de tu Padre que te ama. De primera mano, directo. De un Padre que te ama y te cuida por medio de los lugares desérticos donde aprendes a depender de Él. Hoy dependimos ¿de quién? De Él. Porque nuestras casas, mira, ver la azúcar que construimos afuera, y nuestro hermano y vecino también construyó su azúcar, nuestro hermano Eliahu Medina, hijo pues de nuestro pastor Roe Nahum, casado con su hija Aishadira. Bueno, Suzuka se bamboleó de tal manera que casi le cae su carro. Baruch Hashem, que el Señor la contuvo y no le cayó. Pero ¿qué vemos ahí? ¿Qué nos enseña eso? La fragilidad. La azúcar es un lugar frágil. Así es este mundo, un lugar frágil. ¿Y dónde podemos encontrar nosotros albergue? ¿Dónde podemos encontrar refugio? Es en el Señor. Es a través de Él, porque Él es el que nos enseña, nos cuida en el desierto y no nuestra propia capacidad. Por eso apreciamos mucho estas palabras del doctor Stefan Ketriel-Blad cuando nos dice que estos lugares desérticos son
para aprender a depender de Él. ¿De quién? De nuestro Padre. Y no de nuestra propia capacidad. Por mucho que nosotros no la sepamos, por mucho que nosotros podamos, no podemos nada. Me imagino que ustedes vieron la mayoría de los videos que andan por la red. En el Lucero, eso parecía un río. Un río. ¿Y quién puede contra esa, vamos a decir, bravura del agua, esa fuerza? Nadie podía. Era que en el mismo audio decía, mira, las neveras salieron flotando. Se las llevaba. Una cosa tremenda. Si no somos nosotros, por mucho más que nos la sepamos, dependemos de Él. ¿Una tierra árida puede dar vida? Porque el desierto, ¿cómo es? Es árido. Es seco. ¿Y dónde está la gloria? Aquí. Si usted agarra un carrito, se queda allá en las 5 Bocas, cruza a la derecha y ya llega la gloria. Pero no nos estamos refiriendo a esa gloria, sino a la gloria, a la honra y el honor que se tiene cuando se consigue algo que es sumamente difícil. ¿Dónde está la gloria para el Señor cuando Él hace crecer una planta en medio de la sequedad? Recordamos las palabras del salmista, Tehilín 61, 63. ¿Qué dice el salmista? De madrugada te buscaré. Donde no hay agua. En tierra seca y árida. Para ver tu poder y tu gloria. Tu honor, tu resplandor que se va a ver allí. Ahora, la pregunta que hacemos, ¿una tierra árida puede dar vida? ¿Y cuál es la respuesta? Un desierto evoca la imagen de un lugar áspero y sin cultivar. Esto es símbolo de nuestro mundo físico. Por medio de la aplicación de la Torá y usando el mundo que nos rodea para el servicio a Adonai, elevamos y transformamos ese desierto, convirtiéndolo en una tierra rica y fértil. Una morada donde retoñen los principios del Eterno. ¿Y quién hace eso? Nosotros. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos convertir nuestro desierto en una tierra fértil. ¿Pero cómo? ¿Solo? No. Apegados al Señor. Cumpliendo sus mandamientos. Así como Joseph Hasadik, que lo recibimos antielito. Joseph Hasadik, que ya está en nuestra azúcar. A pesar de todas sus situaciones, tenía la capacidad de convertir todo lo que tocaba en oro. Oro. Por eso el Señor le exaltó hasta lo sumo, como nuestro Mesías Yehoshua. Gilel 8:15 dice, pero la que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno y producen fruto con perseverancia. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es la buena tierra? La buena tierra son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno. ¿A dónde nos quiere hablar el Señor a nosotros? Al corazón. Porque en el corazón está esa buena tierra que puede producir fruto con constancia y perseverancia. Pero si cerramos el corazón a la palabra del Señor, para que ella transforme nuestro ser, ¿qué fruto vamos a dar? Seremos como los cardos y espinos, que son árboles sin fruto. Pero si dejamos que esa palabra, que es esa semilla del Eterno, caiga en la buena tierra que es nuestro corazón, recto y bueno, seremos como árboles frutales, como la
Matica que tenemos ahí atrás de Granada. Qué bendición, para nosotros es un privilegio. Aun cuando todavía no hemos podido, como si se quiere, disfrutar de su fruto como tal, porque tiene un proceso más o menos largo de maduración y a veces nos desesperamos y tenemos que ser como el labrador paciente. Hay que esperar su momento. Pero ¿qué vemos? Que esos dos arbolitos fructificaron de una manera maravillosa. Y nos vamos a estar claros, no es que esa tierra sea la mejor, no. Es el Señor prosperando la obra de nuestras manos. ¿Ve? Tremendo. Así, ese fruto productivo, constante, o como la matica de semeruco, que cada vez que llueve, mira, eso se pone full. O las matas de mango, que han sido constantes. Yo no sé cuánto tienen esas matas son más viejas que nosotros. Podría yo asegurarlo. Nosotros tenemos aquí 25 años y cuando llegamos a esas matas ya eran de ese tamaño. Y para que una mata llegue a ese tamaño, yo creo que más de 30 años, con un tronco y unas raíces. Bueno, esas matas hoy, en este ventorral que hubo, eso estaban pero como si nada. Y se protegen ellas dos, porque son gemelas. Una protege a la otra. Tremendo. Constante, todos los años dando fruto y fruto y fruto, 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 fruto. Y no se cansan. No se agotan. Porque son receptivas al Creador. Así como nosotros podemos serlo. En Bamidbar 1:2, el Señor da una orden a Moshe. ¿Cuál es? Haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora, hacer un censo, ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Ah? Contar. Contar. Ahora, ¿qué está pidiendo el Creador a Moshe? Que cuente a toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora, pero esto no es una cuenta cualquiera. Bueno, de alguna manera, cuando llegamos a la raíz hebrea nos encontramos con un tabú que se ha gestado, es que los hijos de Israel no pueden contarse. ¿Lo ha escuchado? ¿Usted ha escuchado que dice, no, es que los hijos de Israel no pueden contarse? Ahora, si no pueden contarse los hijos de Israel, ¿cómo es que el Señor manda a Moshe que los cuente? Muchas veces nosotros nos hacemos eco de palabras que están inconclusas. Ahora, esa es una verdad a media. Que los hijos de Israel no se puedan contar es una verdad a media. ¿Cuál es la verdad completa? Es que los hijos de Israel no se pueden contar cuando la cuenta va en detrimento de lo que el Señor ha ordenado. Pero los hijos de Israel se pueden contar es cuando el Señor lo ordena y lo hace en función de lo espiritual. Por ejemplo, ¿de dónde surge esto de que los hijos de Israel no se pueden contar? Bueno, porque Melech David hizo un censo. ¿Pero para qué hizo el censo? ¿Qué es lo que tiene que ver? Es la esencia. ¿Para qué hizo el censo Melech David? Para saber él la fuerza que él tenía para la guerra. Sí, estrategia militar. Ah, bueno, yo voy a ver con quién cuento. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú erraste porque tú solamente sabiendo que cuentas conmigo es suficiente. Entonces, yo no puedo hacer un censo de los hijos de Israel para saber con qué yo cuento. Porque yo solamente necesito ¿a quién? Al Señor, al Eterno. Pero cuando el Señor es el que hace la cuenta, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque Él está haciendo la cuenta para saber con quién cuenta Él. No porque Él no pueda solo, es porque Él quiere darnos el privilegio para que seamos colaboradores. ¿Qué dice Rav Shaul? Que nosotros ¿qué somos? Colaboradores
del Eterno. Entonces el Señor que dice, haz un censo para saber con quién yo cuento. ¿Con quién cuenta el Señor? Conmigo. Y levantamos las dos manos. Cuenta con nosotros. Ahí entonces vale la pena contar a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Por eso entonces le dice, cuéntalos, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón por sus cabezas. Y esto encierra un ámbito muy importante para nosotros, mis amados hermanos. ¿Sabe cuál es? La identidad. La identidad. Saber con quién cuento yo, dice el Señor, que sea de identidad, que se identifique conmigo. Por eso lo hace por su familia, por sus casas paternas y según el número de nombres de todo varón por sus cabezas. Esto trae entonces estas tres expresiones que vamos a ver rápidamente, como son ascendencia, representatividad e identidad. Una expresión sumamente importante para nosotros en esta porción. Y por ahí, como decimos aquí coloquialmente, por ahí van los tiros. Esta es, si se quiere, la flecha de nuestra porción. Saber la identidad de este pueblo precioso que el Señor ha escogido. Ahora, no es el pueblo más numeroso. Así que el Señor no está sacando la cuenta o mandando a contar los hijos de Israel porque es el más numeroso. No. Sino, ¿por qué? Porque es el que Él escogió para hacer su obra. Corazones identificados con Él. Cuando hablamos de ascendencia, tiene que ver ¿con qué? ¿De dónde vengo? Cuando hablamos de representatividad, fíjense que hablamos de familias, hablamos de casas paternas y hablamos de nombres. Cuando hablamos de representatividad, tiene que ver con quién me representa y a quién represento. Y cuando hablamos de identidad, tiene que ver con quién verdaderamente soy. No con la que la gente quiere que yo sea. No con lo que el mundo nos clichea o nos encierra. No. Es con lo que verdaderamente yo soy delante del Creador. La clave, amados hermanos, para organizar es contar. Si contamos, de allí que, fíjense que nosotros se nos manda una cuenta muy importante. ¿Cuál es? Una de las cuentas más importantes que encontramos en la Escritura, ¿cuál es? Sefirat HaOmer. ¿Y qué es Sefirat HaOmer? Una cuenta, la cuenta del Omer. La cuenta del Omer. Ahora, tiene ese nombre, no es porque contemos literalmente el Omer. Es porque la cuenta empieza desde que llevamos el Omer. Desde que somos obedientes. Desde que usted y yo somos obedientes, ¿qué pasa con nuestra vida? Empieza a contar. ¿Pero a contar para qué? Para bien, para el Señor, para la obra, para nuestras casas, para mí. Y nos vamos acercando al Creador. Ahora, pero quien no cuenta el Omer va a ir restando en esa cuenta. Y la cuenta en resta nos va alejando del Señor. La clave entonces para organizar es contar. En Bamidbar 1:3 dice, de 20 años arriba todo el que pueda entrar al ejército, que es la expresión hebrea Sabá, en Israel, tú y Aarón los alistaréis por sus ejércitos. Por sus ejércitos. La palabra Sabá no implica solamente que podían salir a la guerra, sino que estaban organizados como un ejército. Pero
¿qué podemos ver nosotros aquí, mis amados hermanos? Saludando a todos los que están conectados a esta hora. ¿Qué podemos ver? Que un ejército sin capitán y sin guía, ¿cómo es? Es un desorden. Aquí el sentido de esto es organizar a esta gente en torno a su capitán. ¿Y quién es el capitán? Nuestro Padre, el director de todo esto. Y este ejército que de 20 años arriba, Aarón y Moshe tenían que alistar. Ahora, cabe destacar que no había excepción. Todo el que fuera de 20 años arriba tenía que ser censado. Ahora, si alguno tenía una imposibilidad, eso se vería después. Pero todos tenían que pasar por el censo para saber con quién cuenta el Señor. Y vuelvo y repito, si hay algo que esta paracha determine, es para hoy. No el ayer, porque el ayer ¿qué pasó? Pasó, valga la redundancia. Lo importante es el hoy. Y esta paracha habla de organizarnos, habla de ejército, pero es para hoy. Porque el Señor necesita saber, o mejor dicho, más que necesita, porque el Señor no necesita nada, es que Él quiere saber con quién cuenta para hacer su obra. Ahora, no es que el Señor necesite un ejército grande. No fue Gideón ante el Señor con un ejército de 10,000 y ¿qué le dijo el Señor? No, chicos, esos son muchos. Y Gideón tuvo que llevarlos al río y que tomaran agua. ¿Y cuántos quedaron? 300. Pero 300 con corazones dispuestos a hacer la obra. ¿Por qué? Porque el Señor no gana con espada. El Señor no pelea con armas convencionales de este mundo. La fuerza del Señor está ¿dónde? En su Santo Espíritu, en su Ruaj, en su fuerza. Ahí está. Y cuando 2 o 3 van con la fuerza del Eterno, pueden destruir ejércitos multitudinarios. Bueno, veamos esa historia. Con 300 hombres, Gideón, ¿qué hizo? Derrotó a un ejército de más de 140,000 hombres. Una desproporción tremenda. Por eso es que los críticos de la Escritura que dicen, no, eso es un cuento. ¿Quién va a creer eso? Dígame usted, ¿quién va a creer que 300 hombres van a derrotar a 140,000? ¿En qué cabeza cabe eso? Por supuesto, en ninguna cabeza de este mundo finita puede caber eso. Pero en la cabeza del hombre espiritual que sabe de lo que es capaz su Creador, esa cabeza, o mejor dicho, en esa cabeza cabe eso y mucho más. Eso lo podemos ver. Los levitas, cabe destacar, también son organizados como Sabá. Y ya dijimos que Sabá es la palabra que traduce para ejército. En 4:23 también habla de ello. Dice, ellos no salieron a la guerra. Esto nos enseña que Sabá tiene que ver más con un orden y disciplina que con la misma guerra. Con la misma guerra. El orden y la disciplina son dos factores muy importantes en el ejército del Señor. El desordenado e indisciplinado, ¿cómo queda? Queda fuera. Por lo tanto, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos orden y disciplina, cosa que a la mayoría no nos gusta. Nos gusta es andar de nuestra cuenta. Y andar de nuestra cuenta, ¿saben qué hace? Nos perjudica. Pero andar ordenados y disciplinados con el Señor nos hace guerreros fuertes para vencer en cada batalla. Como Yehoshua, que fue a la guerra y ¿cómo salió?
triunfante, en bendición. El libro de Bamidbar nos enseña la importancia de mantener un orden dentro de nuestras congregaciones para poder funcionar correctamente. El desorden y la anarquía viene del pecado. Adonai es un Elohim de orden. Y esto es muy importante. Nosotros no vamos a llegar a ningún lado si trastocamos este orden, esta disciplina que el Señor ha establecido. En Shemot 12, 41 y 51 dice: y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que aquel mismo día Adonai sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Sabá. Uno se magnifica, uno se llena de mucho gozo ver cómo es que el Señor pudo sacar a un pueblo tan numeroso. Se habla de 600,000 hombres de 20 años arriba que salieron de Egipto. Sin contar a quiénes, a los niños, a las mujeres y a los ancianos. Si contamos niños, mujeres y ancianos, esto entonces, ¿qué pasaría? Se puede triplificar. Ya no serían, ¿verdad? 600,000, podrían ser más bien 2,5 millones de personas. ¿Y cómo es que 2,5 millones de personas salen de Egipto? Si no hay orden, esto entonces pudo ser una tarea imposible. Pero porque el Señor los ordenó, porque el Señor enseñó a Moshe a cómo llevar a este pueblo salió de Egipto y llegó a la tierra prometida. Y tardó 40 años, ¿por qué? Precisamente porque fue ordenado y disciplinado en esos 40 años para llegar a la tierra prometida. Hoy nosotros también, amados hermanos, estamos pasando por un orden y disciplina. Todas las cosas que nos acontecen son parte de ese orden y disciplina que el Señor desea. 1 Corintios 14, 33 y 40 dice: porque Elohim no es de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. En todas las congregaciones, los quejilot del Señor, el Señor, ¿qué hace? Ordena. Porque Él desea que todo se haga decentemente y con orden. Pero cada quien haciendo lo que le parece, ¿en qué se convierte? Un desorden. Así sea algo bueno. Así sea algo que parezca bueno. Y ese es el engaño del enemigo. Porque el enemigo, cuando se enfrentó a Yehoshua, ¿qué hizo? ¿No quiso a través de la palabra engañar al Mesías? Seducción, estratagemas. Y muchas veces nosotros podríamos pensar que algo que yo pudiera hacer de mi propio corazón, que se parezca a algo bueno, va a ser mejor que lo que el Señor ha establecido. Jamás. Por eso encontramos en la palabra esta bendición. El Eterno solo cuenta con los disciplinados. ¿Por qué? Porque precisamente los indisciplinados, ¿qué hacen? Retrasan al pueblo. Retrasan al pueblo. Ya vemos lo que pasó con ¿quién? Con Miriam. Miriam murmuró contra Moshe y eso retrasó al pueblo por 7 días. Que tuvieron que esperarla a ella. Entonces, por la disciplina de uno, 2,5 millones, ¿qué le pasó? Se estancaron por 7 días en un lugar donde no estaba planificado quedarse. Por la indisciplina. Entonces, la indisciplina de uno genera que otros se estanquen. Por eso el Señor cuenta es con los disciplinados, porque los disciplinados son los que hacen el progreso.
y no parte del tropiezo. Los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Adonai, su Torah y sus líderes, no son aptos para ser contados. Y esto es tremendo. Adonai no cuenta con los indisciplinados. Disciplina, podemos definirlo de una manera tan magistral como aquello que la persona hace lo que se debe y no lo que quiere. Entonces, disciplina es hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Lo que se debe procede ¿de dónde? Del Señor. ¿Y lo que se quiere? Del corazón del hombre. Ahora, el corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso, más que cualquier cosa. Lo que tú quieres hacer, lo que yo quiero hacer, te puede engañar. Pero lo que el Señor te ordenó, el deber ser, eso no te va a engañar, eso te va a bendecir y ayudar. Ahora, lo que se debe tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Y la obediencia a los mandamientos tiene que ver con vivir en santidad. Hacia allá es que quiere llevarnos el Señor. Ahora, al vivir en santidad, ¿hacia dónde nos lleva? A la presencia de nuestro Padre. Así de fácil. En Bamidbar, capítulo 1, versículo 4, encontramos: con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno cabeza, jefe de su casa paterna. La cabeza está por encima del resto del cuerpo. Tiene una función de dar órdenes. Tiene control sobre todo el cuerpo. Y el cuerpo no puede rebelarse ante la cabeza. Porque si se revela ante la cabeza, entonces se hace un verdadero caos. Los líderes son puestos por encima del pueblo para dirigir. De ahí entonces que en Bamidbar 1:4 habla y diga que con Moshe y Aarón van a estar ¿quiénes? Un hombre de cada tribu, cada uno cabeza de su casa paterna. Esa expresión allí, cabeza, es jefe, líder, el que lideriza la casa, el sacerdote de la casa. ¿Ve? Ahí está. Ahora fíjense que el Señor no lo va a dejar al criterio, sino que el Señor mismo lo define, porque así es. El Señor lo define bien claro para que nosotros no tengamos divergencia. En Matitiajo capítulo 24, versículo 45, 47, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? ¿A quién puso el Señor sobre los de su casa? Al siervo fiel y prudente. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente? ¿No es el disciplinado y ordenado, el que hace lo que su Señor le mandó? Para que el Señor tenga entonces plena confianza de ponerlos por encima de todos los de su casa, para que los sustente, para que le dé la comida a su tiempo. ¿Y qué dice? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¡Qué maravilloso! Entonces el orden y la disciplina, ¿a dónde nos llevan? ¿Nos llevan a dónde? A posiciones de liderazgo. Pero el desorden y la indisciplina nos llevan ¿a dónde? Abajo, a la cola. A aquellos que más bien hay que arrear y hay que añerear porque están rezagados. Va a llegar el momento cuando se desate todo lo que se tiene que desatar en este mover profético, que muchos de los indisciplinados, ¿qué les va a pasar? Se van a quedar, porque no van a aguantar la mecha, porque estarán cansados, agotados, porque no se ejercitaron en la fe. Valor versus posición. Todas las personas tienen el mismo valor. Cada uno es muy valioso. El valor de la vida humana no depende de la capacidad de las personas, sino haber sido creada a imagen y semejanza de Elohim. Por muy deteriorada que haya podido llegar a ser esa imagen,
Entonces, aún a pesar de ello, puede conservar el valor. Hashem mostró con la muerte de Yehoshua cuánto vale una persona, aunque esa persona sea pecadora. Sin embargo, una persona que tiene una posición alta merece más respeto por su posición. Es un doble honor, como dice la Escritura. Le dice Rav Shaul a sus discípulos, a Timoteo, que le dice: al anciano tenle por doble honor. Dale doble honra, porque él lideriza. ¿Ve? Y honor, dice, debe recibir honor como ser humano que se da a todo el mundo, y honor por su función, porque esa función refleja la autoridad del Eterno. Es un agente del Eterno. Autoridad suprema y autoridad delegada. En Bamidbar 1:5 dice: estos son los nombres de los varones que se presentarán con vosotros. De la tribu de Reubén, Elisur ben Sedeur. Entonces el Señor da los nombres de cada tribu. Quienes iban a acompañar a quién? A Moshe y Aarón. Ahora, ¿quién son Moshe y Aarón? Las autoridades que el Señor estableció para guiar al pueblo. Y estos hombres que el Señor está denominando, ¿qué van a hacer? Los brazos extendidos para ellos, para que se ejecute la voluntad del Señor. Fíjense que a Moisés se le mostró el modelo del tabernáculo en Sinaí. Y cuando él baja y transmite ese modelo, muchos pudieron pensar, pero bueno, Moisés, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Por qué mejor no hacemos esto? Y quizás en el pensamiento de ellos les parecía mejor hacerlo de esa manera. Pero ¿qué dijo el Eterno? Háganlo conforme al modelo que yo le mostré a Moshe. Es a Moshe a quien deben seguir. Como hoy también nosotros seguimos ¿a quién? A Yehoshua, como el modelo a seguir, a quien el Padre se ha revelado para ser esa autoridad delegada que Él ha puesto. Por supuesto, nosotros tenemos nuestra autoridad suprema, que es el Padre. Y el Padre ha delegado al Hijo, que es Yehoshua, su agente. Y Yehoshua ha designado a hombres capaces que puedan llevar cada uno de los quejilot de las congregaciones, para que este orden no se pierda. 4 clases básicas de autoridad. Encontramos autoridad ¿dónde? En la familia, en la quejilá, gobierno y trabajo. En todos esos ámbitos, ¿qué nos manda el Señor? A respetar a las autoridades. A respetarlas. Tenemos en Efesios 5:22, rapidito, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros progenitores en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Y en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué vemos ahí? Que en la familia está definido la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Tenemos al padre y tenemos a la madre, como los ejes de autoridad que hay en la casa y que el Señor respalda. Ahora, ¿quién los puso ahí? No se pusieron ellos solos. ¿Quién los puso? El Señor. Saquen la cuenta. ¿Quién escoge los hijos que tiene? ¿Quién escoge los padres que tiene? Nadie va a un retén y diga, mira, dame aquel hijo, aquel hijo, aquel hijo. Sí, eso no se ve. Y cuando alguien adopta, bueno, son condiciones especiales que tienen que darse. Pero naturalmente, ¿cómo es? Quien determina el hijo que tenemos y el padre que tenemos, ¿quién es? El Señor. Entonces, cuando el Señor nos da un padre o una madre, Él lo ha puesto por cabeza nuestro. Hablando de los hijos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Respetarlos. Más por lo que son que por lo que hacen. Y eso es determinante.
Efesios 5:25 también nos dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Mashiach amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. ¿Por qué? Porque el Señor establece sus autoridades, pero también a sus autoridades, ¿qué hace? Les encomienda, les ordena para que esto funcione. No es que una autoridad ha sido puesta para el Señor para ser un déspota, un autoritario, un dictador, y que todo se haga como Él le dé la gana, sin que Él le rinda criterio ni razón a nadie. No. En una de las series veíamos, por ejemplo, el caso de Salomón, el rey Salomón, que su hijo Roboam, un poco indisciplinado ahí en la película, ¿verdad? Le dice al papá, dice: papá, pero ven acá, tú siempre estás como un martillo encima mío, diciéndome lo que yo tengo que hacer. Pero ¿y a ti quién te dice lo que tienes que hacer? Pues yo veo que tú haces cosas que no, tampoco son muy bonitas, muy buenas. ¿Y a ti quién te disciplina? ¿Y aquí quién? ¿Y qué le dijo el Salomón? Hijo, a mí me disciplina a quien menos podemos engañar. Tú me puedes engañar a mí, porque yo no puedo estar contigo en todos lados. Pero yo tengo encima nada más y nada menos que el creador del universo, a quien yo no puedo engañar. Entonces, un padre y una madre, ¿a quién tienen que darse? Al Señor. En la Kehilá, que es un tema un poco álgido porque muchas veces no terminamos de entender y de cujar esto. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo de mucha pasión. Y yo me dejo llevar por mi pasión. Y muchas veces estar en una congregación es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que someternos. Ahora, someterse al Señor en la mente de los creyentes es relativamente fácil porque es el Señor. Pero someterse a un hombre, ahí donde está la disyuntiva. Y en la Kehilá, el Señor nos manda para tener orden a someternos a los ancianos, a los líderes. Es más, hay una orden de someternos los unos a los otros, como está en Filipenses, cuanto más a los que dirigen. En Hebreos 13:17 dice: prestad atención a quién o a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos? Que la palabra nos enseña que prestemos atención. ¿Y este prestar atención para qué es? Para hacer caso. Para hacer caso. ¿Ve? ¿Y qué se nos manda? ¿A ser dóciles? ¿A ser humildes? Porque ellos velan por nuestras almas. Porque esa es la orden que les dio el Señor. Primera de Kefas 5:1-2 dice: por lo tanto, yo animo a los dirigentes de las asambleas de entre ustedes, como compañero, director y testigo del sufrimiento del Mashiach, como también copartícipe de la gloria que será revelada. Pastoreen el rebaño de Adonai que está a su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente, como Adonai quiere, y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una orden para aquel que está siendo guiado, pero también con una orden para aquel a quien guía. Ahora la pregunta es: ¿a quién se le va a dar más duro? ¿Aquel que se ha designado para ser guiado o aquel que ha sido designado para guiar? Y ya sabemos a quién. A quien más se le da, más se le demanda. La posición que tiene un líder es una posición muy, pero muy, ¿cómo diríamos? Complicada, importante y seria. Gobierno. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Adonai,
y las que existen por permisión de Adonai, existen. Bueno, si es un poquito complicado someterse a los líderes de la congregación, si vamos al gobierno, ¿cómo será? Esta dificultad se duplica, se triplifica. Porque los del gobierno no son creyentes, en su mayoría. Y no es solo que no son creyentes, es que muchas veces se ha demostrado, y con esto no estamos acusando a nadie, ¿no? Pues no tenemos pruebas para acusar, pero ahí están las evidencias de muchos que han salido en los gobiernos como corruptos y han sido enjuiciados por tribunales y han sido condenados como corruptos. Entonces, muchos corruptos, y el Señor ¿qué dice? Tenemos que someternos. Ahora, ¿por razón a quién? ¿A ellos? Al Señor. En todos los estamentos de autoridad que el Señor ha puesto, la persona, el creyente, el ciudadano, tiene que someterse no por razón de las autoridades, sino por el Creador. A los padres nos sometemos por razón al Creador. A los líderes de la congregación nos sometemos por razón al Creador. Los del gobierno nos sometemos por razón al Creador. No porque todos estos sean perfectos y no tengan errores, no. Porque todo hombre comete error. Todo, aún los que están en eminencia. Primera de Kefas 2, 13, 14 dice: someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea el rey como el superior, ya sea los gobernantes como los enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Mateo 22, 21 dicen de César. Entonces le dice: da pues a César lo que es de César y al Eterno lo del Eterno. Lo que a cada quien corresponde. Y eso es una gran verdad que encontramos en la Escritura. Trabajo. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Pero en todo qué? Porque eso pudiera estar ahí como chucuto. En todo lo que os corresponde como siervos que sois de ellos. Por supuesto, cuando un amo manda a su siervo a estar en contra de su autoridad superior, este no tiene por qué obedecerle. Pero si la obediencia que se le está demandando está dentro de los estamentos y del marco que el Señor ha puesto, ¿qué tiene que hacer? Obedecerle. Y generalmente un siervo desobedece a su Señor, ¿dónde? En los quehaceres diarios. ¿Y por qué? Por flojera, por necedad, por terquedad, por apasionado a alguna cosa que no tiene sentido, y hace y deshace con lo que su Señor le ha mandado. ¿Ve? Entonces, ¿qué se les manda? A ser obedientes en todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? Al Eterno. Primera de Kefas 2:18, los que trabajan como criados, con todo respeto, sujétense a sus empleadores, no solo a los buenos y generosos, sino también a los difíciles de soportar. Ahí está. Qué cosa tan tremenda. Y Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando el grito amenazador, sabiendo que el don de ellos, tanto como el vuestro, está en los cielos, y que en su presencia no hay acepción de personas. Ahora, ¿está exento el amo de Señor? No. Todos tenemos un Señor a quien darle cuenta, aún los que están por encima. El Señor está por encima de todo. Hechos 5:29, respondiendo Kefas y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Adonai antes que a los hombres, porque por encima de Adonai, ¿quién está? Nadie. Aún de los gobernantes y eminencias de este mundo, el Señor está por encima. Ahora, si nosotros sabemos qué es lo que el Señor quiere, entonces nos permitirá
poder ser ordenados y obedientes a Él y cumplir con todo lo que Él desea para sus hijos. 1:16. Estos fueron los convocados por la asamblea, los líderes de sus tribus paternas, que son las casas de los miles de Israel. Son las cabezas de los miles de Israel. Lo que quiere decir que estos hombres eran convocados para cualquier función importante. O sea, había una convocatoria para estos líderes. ¿Para qué? Para que ellos bajaran a cada una de sus tribus, casas, familias, lo que el Señor quiere para su pueblo Israel. Y esa es la función, y eso es lo que debemos cumplir. En el capítulo 10 de este Sefer Bamidbar, versículo 4 dice, si tocas un sonido largo, ¿con qué? Con el shofar. Con una de ellas, los líderes, las cabezas de los miles de Israel se congregarán hacia ti. ¿Para qué? ¿Para verle nomás la cara? No, es para bajarle la información pertinente que viene ¿de quién? Del líder, del Señor, de nuestro Padre Celestial. 17:18. Tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por nombres e hicieron congregar a toda la asamblea el día primero del mes segundo y se registraron por sus familias, por su casa paterna, según el número de los nombres, de 20 años arriba, cabeza por cabeza. Por medio de estos varones, líderes, el resto del pueblo fue tomado en cuenta. Esto, amados hermanos, destaca una vez más la altísima responsabilidad que tienen los líderes que conducen a un pueblo. Ahora, pero también tenemos que decirlo. ¿Qué hace un líder sin pueblo? No hace nada. Hacemos falta ambos, líderes y pueblo. Y el Señor nos ha enseñado que quien se le llamó a liderizar, que liderice, y a quien se le llamó a ser guiado, déjese guiar. Colabore y contribuya para que sea parte de ese progreso precioso. Primera de Timoteo 3:1 dice, esta ordenanza es confiable. Si alguno anhela ser parte del liderazgo oficial de la comunidad, buena obra desea. Ahora, es genuino que alguien quiera liderizar, pero ¿cómo se hace? Obedeciendo en todo lo que el Señor nos manda. Y Él nos pondrá como líderes y como siervos suyos. Porque ¿qué es un líder en el Señor? Un siervo. Esa expresión liderazgo es la palabra griega episcope, que de ahí viene la expresión que encontramos dentro de la religión como obispo, ¿verdad? O como, en este caso, supervisor, pastor, aquel que está liderizando, aquel que está supervisando por encima de los demás. Versículo 19, ya terminando, dice, conforme Adonai había ordenado a Moshe, así los alistó en el desierto de Sinaí. Ahora, al final de todo esto, ¿qué pasa? Que como el Señor lo mandó, así lo hizo Moshe, para bienestar del pueblo. Moshe fue quien dirigió el censo, ayudado por Aarón y los jefes de las tribus. Pero este versículo está formulado en singular. Los alistó, los contó, para indicar en este caso que la conducción de Moshe fue determinante para la feliz realización del censo. Pero que sabemos que detrás de Moshe, ¿quién está? Como respaldo y ayuda, Aarón y los líderes. Y un pueblo obediente que obedece a sus líderes para que haya el progreso. Si el pueblo se niega a contarse, esto trae caos. Pero si todos hacemos lo que el Señor nos ordenó, va a traer el progreso deseado. Versículo 20. De los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por su familia, por sus casas paternas, según el número de nombres, por sus cabezas, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir del ejército. Ahora, ¿qué vemos aquí? Nos llama la atención que Reubén aparece primero en la lista, como si fuera primogénito, aunque había perdido su primogenitura. Es lo que encontramos en Bereshit 49, 3:4 y 1 de Divrei Hayamim 5:1. Su arrepentimiento le devolvió el derecho de ser nombrado primero en la lista de las genealogías. Y es lo que vemos aquí.
Ahora, para resumir todo esto, porque sabemos que en este capítulo se mencionan a todas las tribus con sus líderes, con sus cuentas, con sus casas, ¿verdad? Tenemos esta tablita que ustedes pueden ver allí en la tabla, los versículos de este capítulo 1, donde aparece cada tribu, ¿verdad? Y la cantidad de personas que fueron contadas de cada tribu. Ahí tenemos ese respaldo precioso que tenemos para dar el total de 603.550 hombres. Ya sabemos que la tribu de Leví no fue contada por aquí, pero también cuenta, y vaya que cuenta, porque su responsabilidad está aún por encima de todos estos que están aquí. Amén. Entonces aquí tenemos esta bendición como todos cuentan, 12 tribus, Leví y todos los hombres de 20 años arriba que iban a ser parte de este ejército, 603.550. Ajá, más eso, bueno, se pierde de vista. ¿Qué tenemos entonces? Que esto es un privilegio y al privilegio que se le suma compromiso. Ese plus, el privilegio sin este plus se difumina, pero el privilegio sumado al compromiso da como resultado servicio a Adonai. Y ahora el servicio a Adonai que da, miren esto, la distinción, se distingue. Los hijos de la tribu de Leví conforman un grupo dedicado en exclusividad al servicio del tabernáculo, su funcionamiento y su transporte. Por ello, esta tribu no será censada junto a los hijos de Israel, quienes habrán de cumplir funciones de defensa, sino, entre otras, más adelante veremos que se efectuará un censo exclusivo para los hijos de la tribu de Leví. Y último punto, para finalizar esta porción tan especial, identidad. Y creo que el más determinante para nosotros hoy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y esa es la pregunta que debemos hacernos en todo momento. ¿Quiénes somos? Bamidbar 1:52. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento. Aquí están, miren, los estandartes de las 12 tribus. 6 arriba y 6 abajo de cada una de estas tribus. Y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos. Esto es el orden. El orden. Y esto es muy importante para determinar quiénes somos. Si hay desorden, estamos diciendo que somos hijos ¿de quién? Es duro decirlo, pero así es. Somos hijos del diablo. Si somos desobedientes, desordenados, indisciplinados. Pero si somos ordenados y obedientes, somos hijos de Adonai. Y ese se escucha bonito. La bandera de cada tribu representa una identidad. Cada una se identificaba con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo en particular de cada tribu. Así vemos entonces esta gran bendición para todo el pueblo de Israel. Bereshit 48, 8, 9. Y viendo Israel a los hijos de José, preguntó: ¿quiénes son? Y José respondió a su padre: son mis hijos que Elohim me dio aquí. Y le dijo: acércamelos para que los bendiga. ¿Quiénes son estos? Y la respuesta, ¿cuál es? Son mis hijos. Ahora, ¿los hijos de quién? De José. Y si son hijos de José, son hijos de Israel. Y si son hijos de Israel, son hijos de Adonai. El profeta Yeshayahu en el 49, 18 al 22 dice: levanta en derredor tus ojos y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Es una profecía. Vivo yo, declara el Eterno, que a todos ellos como joyas te los pondrás y te ceñirás con ellos como una novia. En cuanto a tus lugares desiertos y desolados y tu tierra arruinada, ahora será ciertamente demasiado estrecha para los moradores. Y tus devoradores estarán muy lejos.
Todavía te dirán al oído los hijos de los que fuiste privada: el lugar es muy estrecho para mí. Hazme sitio para que yo more aquí. Y dirás en tu corazón: ¿quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos y era estéril, desterrada y errante. ¿Y a estos quién los ha criado? He aquí yo había sido dejada sola, y estos, ¿dónde estaban? Así dice el Señor eterno. He aquí, levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas en hombros serán llevadas. Amén. Que así sea. Y esos hijos y esas hijas identificados, ¿qué va a pasar? ¿Cómo mostrarán que son hijos e hijas? ¿Cómo? Por sus obras. ¿Qué dijo el Mesías? Por sus obras los conoceréis. ¿Y a quién no conoció el Mesías? ¿A quién no conocerá? Matitiajo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, violadores de la Torá. Hacedores de maldad, que es violadores de la Torá. Todos los que violan, transgreden la Torá, lamentablemente, ¿qué hacen? Pierden su identidad de hijos y llegan a ser bastardos. ¿El Señor disciplina? ¿A quién? A los hijos. ¿Y la disciplina en qué consta? En que nos sometamos a la Torá. Para eso la disciplina. Que en el momento no es causa de alegría ni de gozo, sino de dolor, de tristeza, pero a su tiempo genera frutos apacibles de justicia. Amén. Bueno, culminamos entonces con esta primera porción, dejando abierta esta bendición especial que empezamos con este Sefer, para la segunda parte que tendremos en el capítulo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 3. Todo el capítulo 2 hasta el versículo 13 del capítulo 3 será esta segunda parte. No se la pierda. Esperemos que sean las condiciones normales que tendremos para el próximo Shabbat. 1 Corintios 3, 1 al 9 y Yeshayahu 45, 1 al 8 será el texto de la Haftará. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Que el Señor nos siga guardando y protegiendo como lo ha hecho y lo seguirá haciendo hasta el final de nuestros días o hasta la venida de Yehoshua. Amén. Bueno, shalom, shalom.